Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos al nuevo webinar que vamos a realizar el día de hoy del lado de Global Suite Solutions y en el que también pues, han participado y nos han apoyado nuestros diferentes canales o distribuidores en Chile. Para iniciar, les voy a compartir en primer lugar la pantalla también. Y bueno, les voy a explicar muy brevemente cómo vamos a desarrollar el webinar en este tiempo. Vamos a realizar una presentación en un primer lugar a través de un PPT y luego posteriormente os vamos a realizar una demostración a través de una plataforma. Para que al final pues, podáis trasladar todas las preguntas o consultas que tengáis a través del apartado de preguntas del que dispone GoToWebinar y que podréis encontrar en el panel de preguntas del lado derecho. Con lo cual, bien al final o bien durante el webinar nos las vais a poder ir realizando y os contestaremos a la finalización del webinar. Y por otro lado, pues también durante el webinar os iremos planteando también diferentes cuestiones para hacer que sea lo más interactivo posible y al final trasladaros algo que consideramos que es de gran interés para todos vosotros y que vais a poder ver también de alguna manera cómo son los pasos o cómo poder llevar a cabo también toda esta adecuación e implantación en vuestra compañía. Y bueno, como primer punto, por supuesto, pues bueno, presentarnos del lado de Global Suite Solutions, donde me acompaña Martín López, que es el gerente de cuentas clave a nivel internacional para la zona del sur de Latinoamérica. Y de mi lado, que soy Javier Rosado, el director de ventas y desarrollo de negocio para la zona sur también de Latinoamérica. Con lo cual, bueno, pues los dos vamos a ser los encargados de estar acompañándoos a lo largo de este webinar y del que esperamos, sobre todo, pues que sea de vuestro agrado y de vuestro interés y os sea de ayuda en vuestra gestión del día a día. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues vamos con esa primera parte, como os decía, de la que me voy a encargar yo personalmente, en la que quiero daros de alguna manera algún contexto, alguna puesta en común, digamos, de la importancia de implementar una estrategia de GRC desde el punto de vista de los diferentes requerimientos que podríamos decir que el capítulo en líneas generales 1.13 de la RAN establece, pero que igualmente pues veremos también pinceladas o en detalle, en algunos casos concretos, de otros capítulos de la RAN que se desarrollan más en profundidad y que tienen relación precisamente con esta parte de la gestión del riesgo operacional. Como veis, bueno, pues hemos hecho esa mención especial dentro de lo que es el capítulo 1.13 a la parte de riesgo operacional y ahora os explicaré el porqué para que veáis dónde lo vamos a unificar con todo lo que va a ser esa estrategia de GRC. En primer lugar, además de presentarnos nosotros, como hemos hecho, quiero presentaros a nuestra compañía, Global Suite Solutions. Somos una compañía que llevamos más de 15 años trabajando en los temas relacionados con seguridad de la información, protección de datos personales, continuidad de negocio, riesgos, auditoría, cumplimiento. Y fruto de toda esa experiencia y todo ese know-how, hemos desarrollado nuestra propia solución, Global Suite, donde ahí nos hemos apoyado para la distribución de esa solución GRC a través de nuestros canales partners autorizados en el territorio de Chile, que al final, bueno, pues es, diría que la mayor parte de la audiencia que tenemos en este webinar, puesto que está centrado hacia lo que es la RAN. Pero, sin embargo, sí que hemos visto entre los inscritos que también hay personas de otras compañías y de otros negocios. Con lo cual, bueno, quiero también despertar el interés en todos ellos porque al final, aunque vayamos a ver cómo implementar una estrategia de GRC haciendo en cierta manera ciertas menciones a lo que establece la RAN, que es lo que aplica la Comisión del Mercado Financiero en Chile, también podríamos decir que puede ser perfectamente aplicable para otras compañías, como pueden ser de Ecuador, como puede ser de Perú, de República Dominicana, de Argentina. O sea, al final, cada país y sobre todo las entidades financieras pues tienen sus tipos de regulaciones, con lo cual, por supuesto, os invito a todos a que continuéis porque creo que será de gran ayuda, tanto si vuestra compañía no está en el territorio chileno. Y bueno, también fruto de toda esa experiencia que os queremos poner sobre la mesa,
pues en cierta manera también la hemos basado en las normativas ISO que tenemos implementadas como compañía, ya que tenemos 6 certificaciones, como son la 27001 de seguridad de la información, la 20000 de gestión de servicios de TI, la 22301 de continuidad de negocio, la 9001 de calidad, u otras como la 37001 de antisoborno o la 19601, que es el compliance penal. Algo similar a lo que es la ley 20.393 de Chile, que es precisamente el que establece el cumplimiento penal en Chile. Con lo cual, bueno, pues esto como presentación inicial para que nos conozcáis de dónde venimos y, bueno, pues somos una empresa española y hemos hecho esa expansión a nivel internacional donde contamos con un gran número de referencias y clientes en toda Latinoamérica y, por supuesto, también en Chile. Para comentaros más en detalle, al final, nosotros como compañía, digamos que nuestro núcleo, nuestro core, es el propio producto de Global Suite, ¿vale? O Global Suite Solutions, al final lo podríamos establecer como 3 líneas de negocio principalmente. Por un lado está el propio software, que es una de las principales, como os decía, esa solución GRC que te va a permitir de manera integral dar cumplimiento a diferentes normativas ISO o a diferentes normativas, como en este caso, orientadas y especificadas concretamente para el sector financiero. Pero igualmente podemos tener en cuenta todos esos estándares internacionales. Tenemos el lado de la consultoría, donde ahí tenemos todo ese refuerzo del lado de nuestros partners, que en su mayor medida, pues en algunos casos son consultoras especializadas en todos esos temas y que os pueden brindar ese apoyo con el éxito de llevar a cabo una implementación a través de la plataforma y, por supuesto, también aquellos distribuidores o mayoristas que también, pues de alguna manera, se pueden apoyar en los servicios, en ese tipo de servicios de consultoría para hacer una implantación exitosa dentro de las organizaciones. Y luego incluso, pues esos servicios avanzados que denominamos, donde de alguna manera queremos acompañaros en explotar al máximo todo lo que un producto os puede ofrecer para que obtengáis unos resultados en un corto plazo y dándole ese nivel o ese alto nivel que requieren ese tipo de regulaciones en vuestras organizaciones. Incluso pues ayudando con todo ese tema de reportería, pudiendo llevar a cabo integraciones con tableros de Power BI, por ejemplo. Con lo cual, bueno, pues os ponemos sobre la mesa un proyecto muy interesante y del que vamos a poder dar cumplimiento a través de Global Suite, como vais a ver reflejado. Entonces, bueno, voy a meterme ya en materia, sobre todo, como digo, para poner en contexto, pues al final estas necesidades que tenemos relativas a los requerimientos que la CMF establece para Chile y verlas bajo ese contexto de esa estrategia de GRC que consideramos que es vital y que de ahí vuelvo a hacer mención. Al final, aunque lo centremos en esa parte de la CMF o de la RAN, al final esto podría aplicar prácticamente a cualquier tipo de compañía financiera de cualquier país o incluso a cualquier tipo de negocio. Porque al final el llevar a cabo o el implementar una estrategia de GRC hoy en día es válida para cualquier tipo de negocio. Y bueno, pues al final aquí os ponemos sobre la mesa y os queremos hacer reflexionar sobre la incertidumbre que en cierta manera estamos viviendo a día de hoy en el 2021, donde al final tenemos esa incertidumbre de recuperación por la situación que hemos vivido y que todavía estamos viviendo, sin duda alguna, y que eso también va de alguna manera unido a lo que sigue siendo el mantener los negocios vivos y el seguir dando cumplimiento a diferentes normativas y regulaciones que van surgiendo o que incluso han surgido también durante la pandemia. Con lo cual, vosotros tenéis esos retos de hacer frente a esas nuevas obligaciones que tenéis que cumplir y a esos nuevos riesgos que tenéis que evaluar, puesto que tienen mucho sentido tanto por las regulaciones como por la situación actual que estamos viviendo. Todo el teletrabajo, que luego lo pondremos de ejemplo, ha hecho que tengamos que evaluar riesgos nuevos que a lo mejor hasta el momento no habíamos tenido en cuenta o no habíamos evaluado. Y por ello, pues, poder apoyarnos de una gestión de GRC es lo que nos va a permitir realmente dar una respuesta con cierta fortaleza y que haga que nuestras compañías sean más resilientes para poder abordar cualquier incertidumbre o cualquier necesidad que pueda llegar a ocurrir o acontecer en la compañía. Con lo cual es una introducción muy buena para poneros en contexto de esa necesidad que estoy seguro que muchos de vosotros se os ha presentado y que queréis mejorarla, más allá de lo que es el cumplimiento también de ese tipo de normativas o regulaciones que estamos mencionando. Como bien decíamos, el objetivo es daros esa visibilidad de cómo una estrategia de GRC implantada en la compañía me va a permitir o me va a ayudar a dar cumplimiento
a las diferentes exigencias que la RAN o que diferentes capítulos de la RAN, porque ahora especificaremos sobre todo en cuáles nos vamos a centrar, nos van a permitir llevar a cabo. Una estrategia de GRC al final tiene su lado de gobierno que nos va a aportar ese valor en cuanto a la definición de objetivos, ese liderazgo que el propio directorio, como las propias RAN establecen o los propios capítulos de la RAN establecen, se tienen que llevar a cabo, tener una estrategia común como parte de la compañía, definir siempre una serie de políticas y directrices desde el directorio y que ellas se vayan trasladando en cascada a las diferentes responsabilidades y a los diferentes empleados de la compañía, tener muy claramente definidos las diferentes funciones y responsabilidades. Vamos a verlo como incluso desde el punto de vista de los diferentes capítulos de la RAN es un punto en común en todos ellos, tener una clara definición de funciones, de roles y de responsabilidades a llevar a cabo y sobre todo y muy importante tener esa evaluación del desempeño desde el punto de vista de gobierno para todo lo que es relativo a todas estas gestiones y, por supuesto, a la consecución de objetivos que tenga marcado una compañía, donde, sin duda alguna, todo el apoyo y toda la gestión que podáis brindar vosotros desde vuestras diferentes áreas y para dar cumplimiento a las diferentes exigencias, estáis apoyando a la consecución de todos esos objetivos que a nivel corporativo se tienen establecidos. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir para que esos objetivos no se puedan llegar a cumplir? Pues sin duda alguna, diferentes riesgos que nos podamos encontrar o que nos puedan amenazar en cierta medida a nuestra compañía. Con lo cual, es muy importante dotarlo de las diferentes protecciones o medidas que podamos establecer para poder hacer frente a esos diferentes riesgos. Riesgos que podemos tener de diferentes tipos y de diferentes alcances. Hablamos de riesgos operativos, financieros, ambientales, penales, seguridad, estratégico, de recursos humanos, de datos personales, de delitos. O sea, al final hablamos de infinidad de riesgos que hay que tener en cuenta y en consideración dentro de una compañía y que vais a ver precisamente dentro de esos capítulos de la RAN en los que vamos a profundizar cómo tenemos también que unificar estos riesgos para darle o sumar mucho más a esta estrategia de GRC que podamos tener que gestionar o que podamos llegar a implementar en una compañía. Y luego, por supuesto, el lado del cumplimiento, donde al final toma o cobra todavía muchísimo más sentido en este webinar por lo que lo vamos a centrar en estas normativas, donde al final son una pequeña parte de todas las regulaciones, normativas, contratos que una compañía tiene que cumplir o que una entidad financiera o como habíamos comentado al final, o una sociedad de apoyo de giro bancario o filiales o emisoras y operadores de tarjetas de crédito, que son los que principalmente estáis expuestos al cumplimiento de la RAN. Pero al final esta estrategia de GRC en la que vamos a unificar o en la que vamos a introducir el cumplimiento de las RANs tiene totalmente sentido para implementar y es al final la tendencia que cada vez más organizaciones están llevando a cabo. Ahora bien, como el tema de estrategias GRC, hay compañías que ya lo llevan implementando años y otras que por el contrario, pues es algo totalmente novedoso para ellos. Sí nos gustaría un poquito ver, pues ahora mismo la audiencia que tenemos en este webinar, cómo estáis respecto a lo que es una estrategia de GRC. Con lo cual, os vamos a lanzar un par de consultas inicialmente para así también poner en contexto todo lo que es la estrategia de GRC y cómo la vamos a unificar con las normativas RAN, ¿vale? Con lo cual, os voy a mostrar la primera de las cuestiones que esperemos lanzar con una respuesta muy sencilla, si es un sí o un no, y que vamos a comentar luego pues, el resultado, ¿vale? Pues os dejo unos segundos para que podáis contestar. Os preguntábamos en un primer lugar si vuestra compañía actualmente cuenta con una estrategia de GRC. Y la verdad que el resultado es positivo, en el sentido de que más del 50% al final ya tenéis en marcha esa estrategia de GRC, ¿vale? Con lo cual, como os digo, pues es un punto de vista positivo, donde ya tenéis esto en marcha y creo que quizá ahí el reto sería ver si vuestro cumplimiento o el dar cumplimiento a las diferentes exigencias que la RAN establece están dentro de esa estrategia de GRC o al final están totalmente aislados, porque el verdadero reto y el verdadero impulso es incluirlo dentro de esa estrategia de GRC. Y bueno, y sobre todo a ese 44%, pues de hacerle que preste especial atención, porque creo que va a ser un punto de vista muy interesante para ellos, que vean cómo van a poder llevar a cabo esta implementación de las normativas o del
de las diferentes exigencias de los capítulos de la RAN a través del modelo de la solución de Global Suite Solutions, que os va a resultar muy interesante. Otro sondeo, ¿vale? Donde aquí lo que os pido es, si tenéis planificado en este 2021, llevar a cabo una implantación de GRC, sobre todo a lo mejor para ese 44% que ha contestado que no, pues ver si de alguna manera está dentro de la planificación de lo que quieren llevar o acontecer en este año, más allá de lo que es, por supuesto, el interés de llevarlo integrado o implantado con lo relativo a la RAN, ¿vale? Entonces, bueno, os dejo ahí unos segundos igual para que podáis dar respuesta. Ya veo que gran parte habéis contestado. Os dejo unos segundos más para aquellos que todavía no habéis contestado. Bien, pues entonces cerramos sondeo. Al final estamos hablando de un sondeo que nos lleva a tener un 54% igual como una planificación de que sí se va a llevar a cabo una implantación de una estrategia GRC frente al 46%. Como veis, unos datos muy similares a los que hemos comentado anteriormente. Aquí ha participado mucha menos gente en esta respuesta, con lo cual entendería que sobre todo de ese 44% son los que han contestado a esta consulta. En primer lugar, vamos a tomar en cuenta pues, lo que son las diferentes RAN o los diferentes capítulos de la RAN que tienen sentido dentro de lo que va a ser esta estrategia de GRC y de lo que os queremos trasladar a través de nuestra solución de Global Suite. Y hemos puesto un poco pues, lo que es la línea de tiempo de lo que han ido surgiendo con los diferentes capítulos. En un primer lugar, tenemos de enero del 2016 lo que es la RAN 29 en materia de continuidad de negocio. Luego, en enero del 2018, lo relativo a la gestión de incidentes o a la información, sobre todo, de esos incidentes que se tenía que reportar. En la 1.13, al final, tenemos la actualización en la relación en enero del 2018 a la clasificación de gestión y la solvencia, donde aquí hago precisamente un paréntesis porque nosotros el webinar lo vamos a centrar principalmente en la parte de clasificación de gestión y esa gestión, sobre todo, y relativa al riesgo operacional, dejando de lado la solvencia, que también tiene otras cuestiones y otras puntualizaciones que hay que tomar en cuenta y tener presentes para esa clasificación. Pero nosotros principalmente nos vamos a centrar en la clasificación de gestión y en los puntos que os van a ayudar o apoyar en crecer hacia esa clasificación en lo relativo a la gestión. Por otro lado, luego en diciembre del 2019 estuvo lo relativo a la externalización de servicios, por la contratación de diferentes servicios a proveedores o demás. Y luego la más reciente de todas, y en plena pandemia, pues la que surgió el año pasado, en diciembre del 2020, que es la relativa a gestión de la seguridad de la información y ciberseguridad. Con lo cual, bueno, pues como veis, hay todo un recorrido de exigencias, de normativas, de regulaciones que la Comisión para el Mercado Financiero en Chile pues, ha establecido y que todas ellas tienen mucho sentido para introducirlas y llevarlos dentro de la estrategia de GRC que una compañía puede tener o puede llevar a cabo en una organización, ¿vale? Ahora bien, como estamos hablando de diferentes requerimientos relativos al cumplimiento de estos capítulos de la RAN, nosotros queremos como dar ese enfoque dentro de una estrategia de GRC y para ello también nos surge la duda o la consulta de conocer cómo lo estáis gestionando a día de hoy dentro de vuestras entidades financieras, donde al final existe la posibilidad de que esto se gestione a través de islas, pudiéramos decir, dentro de la compañía, donde hay diferentes responsabilidades y cada uno lleva su gestión de manera totalmente independiente, o si realmente se busca esa gestión integrada que en cierta manera pues la RAN 1.13 establece y que hace mención luego a los otros capítulos de la RAN. Con lo cual ahí os lanzo otro sondeo para ver cuál es vuestra situación actualmente, si realmente pues tenéis esa gestión integrada, si no, pero os gustaría llevarla, o si no, y no es algo que se haya planteado a día de hoy en vuestra compañía, ¿vale? Entonces, bueno, os dejo igual ahí unos segunditos para que podáis contestar. Pues ahí tenemos los resultados, donde, bueno, pues una pequeña parte, podríamos decir, sí que tenéis ya en vista esa gestión integrada o la estáis realizando, algo que considero muy positivo, porque de todo esto se trata precisamente de también optimizar los recursos, los costes que una compañía emplea para llevar a cabo una implementación de ese tipo de regulaciones o incluso otras que puedan tener mucha relación. Y por otro lado, pues sin embargo veo que bueno, pues podríamos decir que el 38%, con lo cual, pues más del 50%, si no lo estáis realizando, lo tenéis en mente. Pero sin embargo, otro 46%, casi la mitad,
todavía es algo que ni os planteáis. Con lo cual, bueno, pues ahí estoy seguro que también esperamos que de alguna manera haceros recapacitar o haceros ver de otra manera cómo gestionarlo de una manera integrada también puede ser muy interesante para vuestras organizaciones. El PPT y continuamos. Aquí, bueno, estoy seguro que muchos de vosotros conocéis perfectamente lo que los diferentes capítulos de la RAN establecen. He querido ponerlos aquí porque al final muchos de ellos tienen partes en común y una de ellas sobre todo es la parte de gestión de riesgos, bien desde el punto de vista de la seguridad, bien desde el punto de vista de la externalización de servicios, bien desde el punto de vista de la continuidad o incluso al final como una gestión de incidentes que aunque no sea requisito específico como tal, puede llevar relacionada a la materialización de determinados riesgos en una compañía, con lo cual pudiéramos decir que eso es prácticamente el nexo de unión común. Y que también tiene mucho sentido, a pesar de que la propia comisión no establece la relación de las propias RAN con normativas o estándares internacionales, como puede ser una normativa ISO, en el caso de la 29 de continuidad, pues con la propia ISO 22301 o la 2010, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay una errata que pone 27, pero la propia 2010, que sería esta, en lo relativo a seguridad, donde podría haber una 27001 o un NIS, por ejemplo, por temas de ciberseguridad, o a lo mejor incluso la 1.13 por la parte de riesgo operacional, que podríamos ligarlo a lo mejor con una ISO 31000. Pero sí que, evidentemente, aunque la comisión no lo recomiende o no lo establezca abiertamente por no recomendar determinados estándares internacionales, puesto que están las pautas establecidas en las propias normativas, sin duda alguna tiene mucho sentido y está totalmente relacionado. Con lo cual, seguro que muchas de las compañías que también tenéis implementado esos sistemas a nivel internacional, tiene todo el sentido también llevar a cabo toda esa gestión integrada. Que de hecho, en el caso de las normativas ISO, se hizo mucho más sencillo, porque todas las normativas ISO se van amoldando a lo que es el anexo SL, donde tienen todos la misma estructura, donde evidentemente todos tienen también en común una definición de roles, como veis, donde tienes toda una mejora continua también, una revisión permanente, con lo cual, como vemos aquí, pues tiene todo el sentido también de poder llevarlo de manera integrada. Y esa gestión integrada o esa mejora continua que también establecen las normativas ISO, evidentemente se traslada también a lo que la RAN en los diferentes capítulos nos puede establecer o nos establece en ese sentido, ¿vale? Y todas ellas son las que vamos a centrar también para que veáis cómo a través de Global Suite se va a poder llevar esa estrategia de GRC dando cumplimiento, podríamos decir, a todos y cada uno de estos puntos que hemos querido trasladar y hacer especial mención en esta diapositiva. Cómo gestionar los vías, cómo hacer el RIA, cómo definir planes, cómo hacer pruebas, cómo gestionar tus riesgos operacionales, cómo gestionar tus pérdidas, reportar tus incidentes, tener tu evaluación de riesgos a nivel de proveedores por la externalización de un servicio, cómo gestionar tus riesgos de seguridad, tus riesgos de ciberseguridad o incluso proteger lo que son tus infraestructuras críticas. Con lo cual tiene, como digo, todo el sentido. De hecho, fijaros que incluso para la parte de infraestructuras críticas se estaba definiendo también una ley específica a raíz también de los incidentes que ocurrieron previos al coronavirus en Chile, que afectaron a infraestructuras, pues por ejemplo, como el propio metro, y que evidentemente pues aquí las trasladamos a lo que es el sector financiero, puesto que son normativas de la Comisión para el Mercado Financiero, como decíamos. Bien, ahora entrando en profundidad de lo que es al final la gestión de GRC, pues en ese primer lugar y entrando en profundidad en la parte de gobierno, al final aquí tenéis esos retos de que, sobre todo, y haciendo mención al directorio, que es una figura y un rol que establecen los diferentes capítulos de la RAN, va a poder tener ese flujo de comunicación y reporting adecuado que requiere una compañía y que seguramente muchos de los roles que estáis aquí presentes y que tenéis que hacer una gestión de dar cumplimiento a esos capítulos de la RAN, podéis elevar ese mensaje y trasladar esas conclusiones a nivel de directorio gracias a lo que nos brinda o nos establece una gestión de GRC. Poder tener, por supuesto, pues esa comunicación y ese feedback entre los diferentes grupos de interés, precisamente en relación a eso que establecemos. Y, pues, al final, esa filosofía que establece o ese impulso que da un gobierno cuando se implanta este tipo de estrategias es, sobre todo, llevarlo a esa cultura de gestión de riesgos, que es algo, como habéis visto, común prácticamente en todos los capítulos que hemos mencionado de la RAN y, como no podría ser de otra manera, dar cumplimiento en la organización a esas normativas que tenemos.
sin dejar de lado pues esa parte de auditoría que va a ser fundamental, esas revisiones y que encima, pues en el caso de la comisión tenéis todavía la exigencia además agregada y adicional. Porque si lo estuviéramos viendo desde el punto de vista de la normativa SISO, no deja de ser algo opcional si no quiero dar cumplimiento al 100% o no quiero certificarme en una normativa. Pero aquí en este caso, sobre todo y para esa clasificación, es una exigencia y tengo esa evaluación periódica para esa clasificación. Y además, aquí quiero hacer mención especial, pues también cómo el gobierno puede llegar a establecer, y por esa mención especial a la gestión de riesgos, lo que son las 3 líneas de defensa, que el propio capítulo 1.13 también hace mención como una de las responsabilidades del directorio, el definir esos roles y responsabilidades para las 3 líneas de defensa, para que exista esa independencia entre las 3 líneas, sobre todo en la primera y la segunda, que es mucho más difícil de encontrar en una compañía. La tercera es más habitual o más común que no haya esas dificultades, pero sobre todo entre la primera y la segunda. Y vais a ver pues cómo la solución que os proporcionamos o que os queremos hacer mención os va a ayudar, os va a facilitar precisamente en mantener esa independencia. Por otro lado, tenemos la parte de riesgos y aquí pues nuevamente vuelvo a hacer mención desde el punto de vista de un GRC, cómo la parte de riesgos tiene sus particularidades y puede hacer perfectamente el llevar de manera unificada esa gestión de riesgos. Por parte de lo que es la RAN 1.13 o la 29, lo relativo a la gestión de riesgos de continuidad de negocio, como puede ser una indisponibilidad masiva del personal, muy relacionado por lo que ha podido producir la pandemia, aunque la vemos como otro riesgo adicional, la caída, por supuesto, del core bancario, algo que siempre ha sido una de las principales preocupaciones, pero que hoy también nos han salido esas otras nuevas que teníamos un poco como más aparcadas. Por el lado de seguridad, en este caso de la RAN 2010, el tema de la ciberseguridad de la pandemia, la gestión del teletrabajo, los datos personales, que hago también especial mención, porque está por salir también una actualización de lo que es la Ley de Protección de Datos Personales, aunque ahora os menciono más en la parte de cumplimiento, pero son riesgos que tenemos que tener también especial cuidado a la hora de llevar nuestra estrategia de GRC y sobre todo para dar cumplimiento a esos capítulos específicos de la RAN. Los proveedores, algo que cualquiera de vuestras compañías, sin duda alguna, tiene hoy en día. Hay que tener en cuenta determinados aspectos a la hora de contratar diferentes servicios o a la hora de externalizar determinados servicios. Y para eso pues tenemos ese capítulo específico, el 27, que nos hace mención a ello y que sin duda alguna tenemos que unificar también con toda nuestra estrategia de gestión de riesgos. Y luego otros que he querido también trasladar para que veáis cómo perfectamente podemos unificar lo que la RAN me establece con lo que ya pueda tener o pueda gestionar mi compañía. Otro tipo de riesgos digitales, otro tipo de riesgos muy habituales como son los DSG por las siglas en inglés, que son los medioambientales, sociales o anticorrupción también, o incluso con los relativos a la prevención de riesgos laborales, al teletrabajo, al control de asistencia, a la conciliación. O sea, tenemos infinidad de riesgos a los que tanto nuestros trabajadores como nosotros estamos expuestos hoy en día a la hora de trabajar en nuestras organizaciones. Con lo cual, como veis, tiene perfectamente entrada cómo a nivel de las diferentes áreas podemos apoyar o introducir esa gestión de riesgos que también nos da importancia o cumplimiento lo que son los diferentes capítulos de la RAN. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, viendo el lado del cumplimiento de esa estrategia de GRC, cómo no agregar a todo ese conjunto y volumen de normativas, evidentemente, que tenéis y que, por supuesto, tiene entrada perfectamente también los capítulos, tanto el 1.13, el 29, el 2010, el 28, el 27, algunos de los que os he establecido aquí, o leyes como, por ejemplo, pues podría ser la 20.393, que es el compliance penal en Chile, leyes como la 19.628 de protección de datos personales, que ahí incluso la incluyo como un reto o un nuevo reto en este año, porque se tiene conocimiento de que se está definiendo un proyecto de ley nuevo muy alineado a lo que es a la RGPD y que, por tanto, pues el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, con lo cual tiene todo el sentido también esa protección de datos personales que maneja hoy en día una entidad financiera y que os puede ayudar, os puede apoyar en las organizaciones. Y bueno, sin duda alguna, fijaros que podríamos decir que en el ranking, en el top 10 de los riesgos más habituales de una compañía están precisamente los cambios regulatorios que va habiendo.
Con lo cual, cualquier mala gestión, cualquier incumplimiento que pudiéramos llevar a cabo o realizar en nuestra compañía nos puede exponer también a impactos a nivel de imagen, impactos a nivel financiero por sanciones, con lo cual es fundamental y vital llevar un control adecuado y una gestión del cumplimiento, que como veis puede ir en una estrategia de GRC perfectamente amalgamado a lo que es la gestión de riesgos o lo que son los objetivos a nivel estratégico que se pueda marcar una compañía o a una organización. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a conseguir este reto de implementar una estrategia de GRC o llevarlo a cabo? Pues muchas veces podemos pensar que a lo mejor lo que necesitamos son, sin duda alguna, muchos más recursos para abordar o poder hacer frente a todas estas regulaciones. Con lo cual, bueno, todos los que estáis aquí presentes, si hacéis vista de todo lo que tenéis que cumplir en estas normativas, de alguna manera, pues me gustaría conocer cuántas personas más o menos estáis involucradas en esta gestión, con lo cual os lanzo un nuevo sondeo para así también ir interactuando y tener conocimiento de quiénes estáis al otro lado en cierta manera y cómo tenéis montado vuestro equipo para gestionar esto, donde pues os planteamos el que podáis contar única y exclusivamente una persona para dar cumplimiento a estas normativas, entre 2 y 8 personas, entre 8 y 15 personas o más de 15 personas en algunos casos. Con lo cual, bueno, pues ahí os dejo unos segundos igual para que podáis contestar y dar respuesta a las diferentes consultas. Un punto común o gran parte de vosotros al final estáis entre esos 2 y 8 personas, que era precisamente lo esperado, lo que consideramos lo esperado por las normativas que estábamos estableciendo. Un 8% que sabía que sin duda seguro que habría algunos que al final pues se están enfrentando a todo este tipo de regulaciones en los que prácticamente no cuentan con apoyo o están totalmente involucrados en eso solamente ellos. Y luego, bueno, pues otro tipo de compañías que a lo mejor seguramente pues tienen más recursos o pueden dotar de más recursos para esto, donde al final pues ahí encontramos también a ese otro 8% como vemos. Con lo cual, bueno, pues tiene evidentemente mucho sentido. ¿Por qué os trasladamos esta consulta? Porque al final, bueno, pues queremos ver cómo también de otra manera podemos ayudaros y apoyaros a esa gestión de una manera muchísimo más, más simplificada, ¿vale? Entonces, bueno, en donde, bueno, pues ahí, sobre todo, y lo que pretendemos también en cómo conseguirlo, es el establecer esta cultura o ese enfoque de procesos de negocio basados en riesgos y en cumplimiento, ya que esto también, en cierta manera, si ahí existe esa cultura en la compañía, van a ser apoyos que os van a ser de gran ayuda y de gran utilidad, sobre todo a estos equipos que estáis más reducidos en cuanto a poder gestionar o poder llevar a cabo toda esta gestión. Sin duda alguna, eso os va a ayudar también a hacer esa actualización y ese seguimiento que hay que llevar a cabo y que tiene que ser totalmente constante ante cualquier iniciativa, ante cualquier cambio, ante cualquier situación. Fijaros, el año pasado, en marzo, cuando estalló al final todo lo de la pandemia, cómo todas las compañías tuvieron que hacer frente a ese nuevo reto de actualizar totalmente su matriz de riesgos, porque había quedado totalmente obsoleta. Con lo cual, bueno, pues tenemos que tener esa filosofía y ese cambio y esa actualización y que evidentemente pues podemos pensar que con mayores recursos de personal podemos apoyarnos o podemos ayudarnos en mantenerlo actualizado. Pero para eso también hay otras posibilidades que sin más recursos de personal podemos tener también esa fortaleza o ese músculo que necesitamos. Tener, por supuesto, la actualización y el seguimiento también de los riesgos y del estado de cumplimiento, no solo ante esos nuevos proyectos, sino en definitiva en todo lo que es relativo a toda la organización. Y por supuesto, y lo que os queremos también trasladar hoy como mensaje principal, es el apoyaros en la tecnología, como herramientas, o cómo existen herramientas como Global Suite, que os vamos a presentar ahora a continuación, os van a ser ese apoyo que os va a permitir en muchos menos tiempos o con muchos menos recursos al final poder llevar a tener una gestión totalmente automatizada del cumplimiento de, de los diferentes capítulos de la RAM, gestionarlo de una manera centralizada, tener la traza entre todos estos registros y llevar un monitoreo constante a través de ello. No sé si de los que estáis aquí presentes, pues al final a día de hoy vuestra gestión la estáis haciendo a nivel documental o os estáis apoyando en algún tipo de solución para ello, con lo cual, bueno, pues ahí os trasladamos nuevamente un sondeo para tener una idea de los presentes cómo lo estáis gestionando, donde por un lado algunos podéis tener una gestión a nivel 100% documental, como veis en el sondeo, como es la primera de las opciones. Si realmente
aunque utilizáis el Word y el Excel, tenéis el apoyo en alguna herramienta puntual para hacer alguna gestión, pero no en su totalidad de todo ello. El uso de diferentes herramientas, pero sin tenerlas de manera integrada para ello, o si realmente tenéis una herramienta que os permita toda esa gestión de manera totalmente integrada en vuestro negocio, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ahí tenéis igual unos segundos para dar respuestas a cada una de las consultas. Pues la mayor parte os encontráis en esa situación en la que tenéis el Word y el Excel y en algunos casos puntuales os podéis apoyar en algunas herramientas, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ahí, sobre todo en vosotros o en ese 11% también que todavía no se apoya, creo que os va a resultar muy interesante, pero igual a este 22% también, donde al final pueden tenerlo en diferentes herramientas, pero tener esa visibilidad de esa gestión integrada puede ser sin duda alguna mucho más interesante. Y bueno, los que lo tenéis en una herramienta integrada, pues aquí os proponemos otra opción, otra alternativa que os puede resultar interesante, os puede despertar el interés en ello. Con lo cual, bueno, pues os lo queremos presentar y que lo veáis, ya que entendemos que de esta forma, al final, a través de una plataforma, vais a poder, en cierta manera, tener una mejor gestión de una detección temprana de diferentes cambios legislativos y regulatorios al llevar esa estrategia de GRC centralizada, vais a poder tener una mayor celeridad a la hora de reaccionar ante nuevas amenazas o oportunidades, vais a poder tenerlo todo centralizado, lo que os ayudará en la toma de decisiones y a poder priorizarlas y, por supuesto, pues una herramienta de GRC, sin duda alguna, va a permitir la colaboración entre los equipos y a mantener esa mejora continua que os estábamos proporcionando. Con lo cual, bueno, hasta aquí os ponemos ese contexto de cómo una estrategia de GRC puede perfectamente unificar las necesidades y el cumplimiento de lo que establecen las diferentes normativas de la RAN. Y ahora pues doy paso a Martín para que os haga una simulación de una implementación o una gestión a través de nuestra plataforma. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, pues continuando en este sentido, os he compartido mi pantalla. Vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a ir aterrizando dentro de una solución, pues toda esta estrategia GRC y, por supuesto, orientado a dar cumplimiento a ese conjunto de normativas RAM de las que en este caso pues os aplican. En este sentido, bueno, pues la herramienta nos va a ir ayudando en todo el proceso. Por un lado, nos va a permitir identificar cómo es vuestra organización. Es un punto pues clave para poder definir ahí qué conjunto de servicios, procesos, con los diferentes niveles que en este sentido tengamos dentro de la organización. Es totalmente adaptable y nos permitirá pues tener esa visión inicial de nuestra estructura que luego nos permitirá ir obteniendo qué diferentes niveles de riesgo tenemos a nivel de cada una de esos niveles concretos que tenemos en la organización. Respecto a los puntos de esa gestión de roles, de la definición de funciones, pues la herramienta también nos va a ayudar en este aspecto. Nos permite además integrarlo con el directorio activo de la organización para tenerlo lo más actualizado posible y que cualquier cambio pues fácilmente se pueda ajustar. Vamos a ir definiendo pues ese conjunto de equipos que va a haber dentro de la organización o roles concretos, nuestros equipos de auditoría, nuestros equipos para la gestión de riesgos, esas 3 líneas de defensa que comentábamos, la gestión de incidentes. Esto nos va a permitir ser muy ágiles ante cualquier cambio. Simplemente actualizando esta vista, el resto de opciones de la solución se va a adaptar fácilmente. En cuanto a esa planeación o a esos lineamientos estratégicos que tanto pues, la 1.13 nos habla de ellos, toda esa parte de gobierno, la 2010, la 29, la solución, pues por un lado nos va a permitir ir definiendo el alcance que tengamos dentro de la organización, qué implementaciones vamos a hacer, pues orientadas a seguridad, podemos tener esas normativas internacionales y las propias normativas RAM de las que veníamos comentando, nos permite ir definiendo todo el detalle a nivel de esos objetivos de negocio que tengamos, objetivos específicos, ir definiendo nuestras estrategias e incluso analizar todo el conjunto de oportunidades que vayan surgiendo. Aquí tener identificado pues tipos de estrategia, relacionarla con los objetivos específicos, tener detallado todo el proceso a seguir e incluso pues priorizarlas, tener los resultados económicos o balances relacionados e incluso pues ir midiendo ante un nuevo servicio, ante un nuevo producto, ante un nuevo proceso que haya dentro de la organización o que se quiere implementar,
contar con todo ese conjunto de detalles estratégicos para saber cómo va a afectar a ese nuevo servicio y qué decisiones vamos a tomar. Analizar, bueno, las debilidades que se han producido, las oportunidades, las fortalezas, las amenazas y, por supuesto, pues de ese análisis DAFO ir obteniendo el resultado, el avance y los seguimientos. De toda esa planeación, que además lo ideal es ir llevándola de la mano junto a los riesgos y al cumplimiento, pues siempre vamos a tener de un vistazo ese mapa estratégico de todo lo que teníamos pensado en este sentido, todo lo que hemos ido estructurando dentro de la organización, poder tener el detalle de si se va cumpliendo, si no, cuál es la situación concreta en todo momento de la organización. Otro de los detalles, bueno, pues muy alineado con las diferentes normas, tanto la 29 de continuidad como la 2010, nos hablan de comités de decisión. La herramienta nos va a permitir ir identificando todo ese conjunto de comités, que tengan reuniones, que se vayan realizando las actas y queden integradas dentro de la solución, tengamos toda esa trazabilidad y logs relacionados, ir identificando pues esa gestión de SLAs, las relaciones con el negocio, los propios proveedores, que en este sentido relacionado tanto con la 2010 que nos habla de ir analizando pues la propia seguridad o ciberseguridad relacionada con esos proveedores que pueden ser o podemos analizar como propios activos de la organización, identificar bueno pues qué riesgos tenemos derivados de ellos, tener detallado todo un análisis concreto, qué SLAs hemos firmado con ellos y si se están cumpliendo, y también muy de la mano de la 29 o incluso de la propia 27 de los proveedores, identificar qué proveedores son críticos para la organización y poder añadirlos dentro de nuestros vías, dentro de nuestros análisis de impacto al negocio, de esa parte de continuidad, saber si tenemos que cambiar algún proveedor por algún motivo, si tenemos una serie de no conformidades, si tenemos acciones correctivas, preventivas con estos proveedores y, sobre todo, poder analizarlos previamente para no tener ningún problema derivado de ello. En este sentido, pues bueno, dada la situación de pandemia, ha habido muchas organizaciones que han parado su actividad, no de manera directa, sino porque no habían analizado los riesgos de externalizar ciertos servicios o cómo les iba a afectar en caso de que algún proveedor, en este sentido, fallara. Para ello, bueno, pues la solución nos va a permitir hacer esos análisis de impacto del negocio, que nos determina la 29, donde de todos los procesos que tiene la compañía, nosotros vamos a poder modelar, analizar, detallar cuáles de estos procesos son críticos para la organización y concretamente cuáles son esos tiempos límite. En este sentido, sin entrar mucho en detalles, solo por daros una visión inicial, nos permite ir obteniendo, bueno, pues cuál es el MTPD, el tiempo límite que tiene la compañía para recuperar este proceso, qué impactos económicos, qué impactos en periodos críticos, así como analizar cuál en este sentido, cualquier detalle concreto, incluso aplicaciones críticas o como veníamos comentando, esos proveedores que tenemos en la organización y que podamos incluso tener un control como es el de tener un proveedor alternativo ya previsto para que en caso de un incidente pues podamos tener controlado ese posible incidente o evento concreto. En este sentido, avanzando, para la captura de esta información, pues vamos a poder contar con encuestas, ahora comentaremos un poquito más de detalle sobre ello, sobre todo para esa parte de riesgos, donde nos va a permitir tener esa primera línea de defensa, donde sea un ente independiente para evaluar todos esos riesgos. Del mismo modo, bueno, pues podemos hablar de la CMDB, que la 2010 también nos habla de analizar toda esa información que hay dentro de todos los elementos que hay en la compañía, la información, cómo se están tratando, a qué procesos afecta. Todo ese detalle nos va a permitir modelar fácilmente el inventario de la organización. Esto es muy interesante porque nos permite ver desde un nivel de servicio, de producto, qué procesos o macroprocesos, subprocesos tenemos y llegar a un nivel de detalle como puede ser el de identificar activos de información, temas de protección de datos con el nuevo RGPD como veníamos comentando o incluso llegar a un nivel de detalle, como digo, que áreas más técnicas como puede ser la de seguridad, ciberseguridad, tengan toda la estructura de la organización y ante un incidente, en este caso, por ejemplo, en un servidor de una oficina, simplemente con una búsqueda vamos a saber qué se ha visto afectado de la compañía, concretamente qué procesos, concretamente qué información o personal se haya podido ver afectado o del mismo modo cualquier activo de la organización. Del mismo modo, pues para todo ello vamos a poder analizarlo
contamos también con la posibilidad de ir enviando encuestas para conseguir la información de todos estos activos, evaluar temas de confidencialidad, integridad y disponibilidad, como nos dictamina la 2010. Todo ese detalle lo vamos a tener dentro de la propia solución. A partir de aquí, bueno, pues en materia de análisis de riesgos, la solución, es decir, Global Suite GRC nos da múltiples posibilidades. Es prácticamente 100% configurable en este aspecto, nos permite tener desde análisis de riesgos orientados a temas estratégicos, como un análisis DAFO, como, bueno, pues podemos entrar en un análisis de riesgos operacionales orientados a 1.13, donde debemos tener pues esos aspectos, esos servicios o productos que tiene la compañía, por ejemplo, una aplicación online, y qué riesgos podrían producirse, en este caso, con su vulnerabilidad asociada y la evaluación en materia de riesgos que tengamos. Aquí, bueno, pues todas las posibilidades que queramos tener es totalmente customizable en este sentido, nos va a permitir saber cuáles son los puntos críticos de la organización, definir qué medidas de mitigación vamos a tener en la compañía, qué planes de acción, pues vamos a instalar un nuevo software o vamos a definir una política de seguridad o un procedimiento, todo el detalle concreto, qué controles a día de hoy ya sí que están implantados, su eficacia, su madurez, cómo estamos trabajando en ellos, poder medir indicadores, KPIs, KRIs y del mismo modo poder relacionarlo con cualquier incidencia que se pudiera producir dentro de la organización. En este sentido, cualquier reporte que tengamos que hacer, tanto orientado a esa 28 como a la propia 2010, con los formularios que tengamos, vamos a contar con ese conjunto de incidentes que ahora más tarde veremos un poquito más de detalle. Para todos los reportes que tengamos que realizar, pues la herramienta nos va a permitir ir adaptando todas nuestras metodologías, ir obteniendo resultados de esos riesgos operacionales, riesgos de cumplimiento, por ver algún otro ejemplo relacionado, donde de un solo vistazo podemos saber cómo son de críticos los riesgos de la organización orientados al cumplimiento y en cualquiera de los procesos, departamentos, nosotros podemos ver, como ocurre en este caso, un departamento financiero que tiene una serie de riesgos derivados del cumplimiento de una serie de regulaciones o normativas. Normativas que en este sentido pues vienen relacionadas de nuestra RAN, de temas de protección de datos y por supuesto poder ir obteniendo informes en todo momento de ese avance, es decir, que podamos filtrar por nuestra normativa, por la RAN 2010 y saber en qué departamentos tenemos puntos críticos, tenemos riesgos concretos derivados de ello, pues no contar con accesos restringidos a carpetas compartidas, en temas legales, el departamento legal exactamente igual, no tenemos controles a día de hoy, pero tenemos planes de acción que estamos ejecutando, es decir, nos permite también hacer un análisis en ese sentido. Orientado a aspectos de seguridad, de la misma manera, al final la herramienta se va a adaptar a vuestra forma de trabajar, vais a poder ir definiendo cuáles son los criterios que vamos a analizar, esos riesgos residuales, esa madurez, ya aquí hacerlo a un nivel mucho más técnico, incluso poder parametrizarnos nosotros mismos todos esos reportes con diferentes factores que evaluemos. Por ejemplo, podemos evaluar costes comerciales, frecuencia, degradación, vulnerabilidad o cualquier otro valor que en ese sentido nosotros mismos podamos configurar dentro de la solución. Entonces, en esta materia, la herramienta se adaptará perfectamente a vuestra forma de trabajar, no solo inicialmente, sino también en un futuro. Para toda esta gestión del riesgo, bueno, pues hemos hablado de esas tres líneas de defensa. Por un lado, contamos dentro de la sección de gestión con la funcionalidad de encuestas, que nos permite enviar encuestas masivas dentro de nuestra organización con el fin de obtener la información de los activos y de los riesgos de todos estos activos. Como vemos en este ejemplo, podemos preguntar a través de formularios que además no necesitan usuario, sino que llegan por correo electrónico y se completan en este sentido simplemente seleccionando un enlace y completando la plantilla que les hayamos enviado y que tras ir evaluando todo ese conjunto de consultas o preguntas que le hemos identificado, nos va a ir definiendo el riesgo que tiene en este sentido la organización. Esto nos va a permitir tener pues, esa independencia de la que veníamos hablando, orientada a las evaluaciones de riesgo. Una vez que se ha evaluado, automáticamente irá a esa segunda línea de defensa, al área de riesgos, quien revisará la información y consolidará toda la información de manera automática en el sistema. Entonces, en este sentido, nos da esa posibilidad de tener nuestras encuestas, evaluarlas, que se carguen dentro del sistema y que la segunda línea de defensa sea capaz de ver los puntos críticos de la organización y gestionar el riesgo de la compañía.
En este sentido, pues nos va a permitir ver de un vistazo los puntos críticos, definir planes de acción. Concretamente, el sistema se va a encargar de hacer ese seguimiento, esa tarea complicada de, bueno, si me han completado las tareas, en plazo, qué hay que hacer, qué costes asociados y, por supuesto, pues tener ese seguimiento constante de la situación de la organización, tanto a nivel de planes de acción como de cada una de las tareas, así como de los históricos generales. En este sentido, bueno, también tenemos el punto del cumplimiento, donde hemos hablado de esa relación con el cumplimiento, todas las normativas que queramos llevar dentro de la solución lo vamos a poder hacer, incluso compañías, bancos que no solo operáis en Chile, sino que operáis en otros países, pues podemos tener una visión transversal de cómo una misma normativa nos aplica diferente en cada uno de los países. O como veníamos comentando, todas las normativas que venimos analizando, en cualquiera de ellas ya vienen precargadas dentro del sistema o podemos añadir cualquier otra que nosotros queramos. ¿Y qué nos va a permitir ver la solución? Bueno, vamos a saber cómo se encuentra nuestra compañía respecto a esta normativa. Veremos todos los requisitos que tiene la norma, podremos identificar, bueno, la justificación o control, el estado en que se encuentra, que también son totalmente customizables, fechas en las que hemos ido trabajando o actualizando cada uno de estos requisitos. Nos permite ver incluso la propia documentación que está en nuestro gestor documental que tiene la solución con aprobación de documentos, con revisión de los estados en este sentido. Ahí nos da esa posibilidad también de tener esa trazabilidad global dentro de la solución. Y un punto también muy interesante es poder saber cómo, si implantamos un control en la compañía, como es el de revisar, actualizar e implementar las políticas de seguridad, si yo lo selecciono, me permite ver todos los detalles sobre este control. Es un control que en este caso, bueno, pues tiene un responsable, tiene sus costes, sus plazos, nos permite evaluarlo con la metodología de controles que tengáis, nos permite medirlo en todo momento a ver si se está ejecutando bien o qué problemas tenemos derivados del control, nos permite definir tareas de revisión. Al final, un poco en la RAM 2010 también dictamina o comenta que debemos hacer nuestras reevaluaciones al menos una vez al año de nuestras matrices de riesgos, de nuestros controles. Por tanto, pues nos permite tener ese chivato, esa alerta que a cada responsable le vaya avisando. Podemos saber a qué riesgos mitiga mi control dentro de la organización, a qué activos, a qué procesos. Y del mismo modo nos permite ver tanto la propia evidencia del control, en este caso esa política de seguridad, como incluso ver una visión transversal de cómo una normativa, o en este caso, cómo un control de tener una política de seguridad dentro de la compañía implementada con revisiones, etcétera, me permite adecuarme a la sección 2.4 de la RAM 2010, a NIS, orientado a temas más de ciberseguridad, a la sección 1 y de la ISO 27001 a la 5.1.2. Es un ejemplo, esto podría valer para cualquier tipo de normativa y nos evita esas duplicidades, es decir, con implantar un control en la organización, con revisarlo, con tenerlo al día, nosotros podemos tener esa trazabilidad global y de todos los requisitos de la normativa que estemos analizando, la herramienta nos va a permitir definir nuestro plan de adecuación para irnos adecuando con fases, con etapas, con tiempos, con plazos y que el sistema nos vaya marcando ese camino. Continuando en este aspecto, bueno, pues las diferentes normativas nos hablan de planes de capacidad, de estrategias de continuidad, por supuesto algo que es vital orientado a toda la concientización, a la formación, capacitación que se va a dar dentro de la organización, qué cursos se estén haciendo, medir incluso y saber, bueno, cómo están de contentos en ese sentido respecto a los cursos que están recibiendo los empleados de la compañía, que nos los vayan evaluando, que sepamos de qué temáticas son, si hay que reforzar alguna materia. Nos permite ir auditando todo el tema en este sentido de cualquier cumplimiento, de cualquier normativa y basando aspectos más orientados de la 29 en materia de continuidad, tenemos todo el detalle en ese sentido de qué planes podemos ir llevando a cabo dentro de la organización. Además de los vías y los RIAs que ya hemos realizado, podemos definir qué posibles escenarios de desastres podamos tener en la compañía, en qué vamos a trabajar. Si hay un incendio en las oficinas centrales, por ver un ejemplo, qué se va a ver afectado de nuestra organización, todos los recursos, desde personal hasta oficinas, software, hardware, etcétera, todos los procesos que podrían pararse en este sentido e incluso qué riesgos se podrían materializar y ya tenemos el posible riesgo que tendría la organización en caso de producirse, que en este sentido pues sería muy alto. Del mismo modo, para todos estos escenarios de desastres, de crisis, poder simular una pandemia en este sentido,
podemos ir documentando todos nuestros planes de continuidad, de gestión de crisis, planes de recuperación, de comunicación, etcétera. Y sobre todo un punto clave que es probarlos. Al final, pues hasta que no tenemos una situación concreta, no la hemos sufrido, pues realmente no sabemos si son eficientes nuestros planes que hemos identificado. Para ello, la solución nos permite hacer simulacros, como vemos en este caso, donde es una herramienta totalmente colaborativa y que participan todas las áreas que sean necesarias de la organización. Nosotros definimos nuestros planes de comunicación, planes, en este caso, de recuperación, de continuidad de negocio, de gestión de la propia crisis, donde el sistema se va a encargar con los tiempos que hemos fijado de avisar a cada responsable, de ir realizando todo el conjunto de tareas, los plazos y ir viendo esa ejecución de tareas y, por supuesto, nos va a dar en tiempo real una visión del tiempo límite que tiene la compañía en función de los análisis de impacto del negocio que hemos hecho, todas las tareas dentro de plazo, fuera de plazo, los minutos de retraso o incluso nos permite ver todo el seguimiento de las tareas que se han ido realizando dentro de la organización. Nos permite incluso tener un panel de control donde vemos o incluso ve el directorio cómo se encuentra la compañía para decidir si es necesario escalar nuestros planes de continuidad y, por supuesto, en este sentido nosotros estamos hablando de un programa de pruebas. Es un simulacro donde tenemos que seguir mejorando y, por tanto, me permite identificar no conformidades, acciones correctivas, preventivas, de mejora en este sentido para seguir progresando. Por supuesto, la herramienta nos va a permitir gestionar el día a día, ya vamos a estar preparados, nos permite incluso tener un canal de denuncias, que en la 1.13 también nos habla de ello, de definición de un canal ético, nos permite llevar toda esa gestión de las incidencias y problemas, donde en el día a día de la compañía pues gestionemos desde cualquier evento más de aspecto operacional, donde lo demos de alta en el SBIF y podamos tener el número de identificación, el nombre de la entidad, todo ese conjunto de campos que son configurables y que los podemos adaptar para ya directamente, además de gestionarlo con Global Suite, poder descargar los informes que tengamos que enviar. En este sentido, pues estas incidencias pueden tener sus flujos automáticos, se pueden escalar. Aquí vemos dos ejemplos. Por un lado tenemos cómo ha habido un incendio dentro de unas oficinas de la compañía. Puede ser más orientado a esos aspectos operacionales, donde vamos a ir midiendo en tiempo real cómo es de crítico este incidente para la organización, qué clientes hay afectados, qué productos o servicios, qué proveedores hay involucrados en este sentido o terceros, empleados que la están gestionando e incluso el sistema automáticamente con nuestros planes de comunicación, planes de recuperación, me va a proponer si es necesario activar ahora mismo un plan de gestión de crisis. Por supuesto, en caso de hacerlo, pues ya podremos gestionar nuestra crisis, ya se va a encargar Global Suite de avisar a cada responsable de las tareas que tiene que completar, saber en tiempo real todos los progresos, si hay que hacer una reunión extraordinaria, todas las tareas, como decíamos, clientes afectados, relaciones con el negocio afectadas y en ese sentido poder gestionarlo. Incluso estas incidencias más desde el lado de la seguridad por la RAM 2010 nos van a permitir ver cómo afectan a nuestra matriz de riesgos, poder hacer ese plan de comunicaciones también como comentábamos, ver un poco esa relación con la ley de infraestructuras críticas, que en este sentido también tenía mucha relación la nueva 2010, y ver en este caso cómo, derivado de una brecha que se ha detectado en un router de la compañía, nosotros vamos incorporando toda la información, tiene sus escalados, sus etapas, si tenemos algún plan de gestión de incidentes y cómo nos ha afectado. Es decir, nos permite saber cómo dentro de la organización nos ha afectado ataques destructivos dentro del router ADSL o incluso cómo nos ha afectado a nuestra aplicación online en temas más operacionales. Es decir, vamos a poder reevaluar o recalcular cómo ha quedado nuestra matriz de riesgos derivado a un incidente, a una vulnerabilidad, a un evento que se ha producido y, por supuesto, tomar decisiones de la manera más rápida posible. En todo este proceso, en todo este día a día, bueno, pues podemos ir obteniendo gráficas, indicadores, todo el avance en este sentido de todas las opciones que veníamos comentando, medir, KPIs, KRIs, poder ofrecer al directorio toda esta información, ¿vale? También relacionada con nuestros objetivos específicos, estrategias, etcétera. Y del mismo modo, al igual que en el día a día estaremos trabajando en este aspecto, tenemos esa tercera línea de defensa orientada a la parte de auditoría, donde podremos planificar y ejecutar todas nuestras auditorías. En este caso, pues vamos a ver un pequeño ejemplo de una auditoría de riesgo operacional.
Un punto clave es que para planificar nuestras auditorías toda la información ya está en Global Suite, por tanto, como un ente independiente, el área de auditoría interna va a poder seleccionar sus metodologías de auditoría configuradas, va a poder seleccionar sobre qué va a hacer su auditoría, sobre un análisis de riesgos o sobre varios, y ya, como decía, toda la información está en la solución. Por tanto, el sistema nos va a decir ya directamente cuáles son los riesgos del elemento, según el área, según la segunda línea de defensa y la primera, el resultado de la última auditoría, cómo fue, qué impacto hay respecto a las estrategias del negocio, qué criticidad, y en función de eso ya el sistema nos recomienda cuándo debería ser el siguiente ciclo de auditoría y la próxima auditoría. Entonces, esto es 100% customizable también y nos permite tanto hacer nuestra planificación como luego obtener nuestros programas y nuestra ejecución del trabajo directamente en la herramienta. Podremos ver qué procesos de auditoría se están llevando a cabo, cuáles son los históricos y, por supuesto, ir midiendo, tener un cuadro de mandos detallado de dentro de nuestra organización, cuál es nuestro equipo de auditores, cuáles son las horas empleadas por cada una de las áreas de auditoría, las planificadas, las reales, ir obteniendo gráficas en todos los procesos, saber los detalles concretos, el avance de cada una de nuestras tareas en este sentido, relacionado con nuestros servicios o procesos en que estamos trabajando, así como poder definir y tener informes relacionados con no conformidades, acciones correctivas, sus plazos, sus papeles de trabajo y que todas esas evidencias queden dentro de la solución. En este sentido, pues Global Suite GRC nos va a permitir tener todo el detalle del conjunto de información que tengamos dentro de la compañía, ir alineados con ese directorio y, por supuesto, pues incluso potenciar con informes a la dirección donde nosotros podamos incluso tener herramientas de Business Intelligence que modelemos paneles exclusivos de toda la información que ya mantiene Global Suite, podamos utilizarla y crear paneles a medida. Aparte de toda la información que ya por defecto nos da la solución, poder optar a generar cuadros de mando o paneles específicos para realizar los reportes de las diferentes áreas e ir midiendo cualquier detalle de lo que consideremos. Entonces, en este sentido, era daros en este tiempo una visión global de todo lo que nos venía comentando mi compañero Javier, orientado a cómo Global Suite os permite llevar una gran agilidad en toda la implementación de una estrategia GRC y, sobre todo, pues muy enfocada a esos aspectos de las RAN que veníamos comentando y que en este sentido nos va a permitir ser mucho más ágiles tanto en una implementación inicial como en el mantenimiento futuro, con esas encuestas y con todos esos avisos, alertas que el propio sistema nos va a dar. Muy bien, muchas gracias, Martín. Bueno, pues nuevamente os voy a compartir la pantalla del PPT ya para terminar de poner en contexto lo que os hemos venido planteando a lo largo de esta presentación y ya con ello pues pasaríamos al turno de preguntas, ¿vale? En primer lugar, bueno, simplemente pues por simplificar también o resumir al final lo que habéis estado viendo con Martín, sin duda alguna, pues la automatización a través de una plataforma que te permite implementar una estrategia de GRC dando cumplimiento al capítulo 1.13 de la RAN, así como los otros capítulos que hayamos mencionado con los que tiene relación, pues sin duda alguna va a ser una facilidad de gestionar de manera integrada, como habéis visto, el análisis de riesgo, el cumplimiento, la gestión de incidentes, la continuidad de negocio, o sea, sin duda alguna, gran parte o en gran medida todos los requerimientos que establece la RAN. Y eso, al final, pues a través de una herramienta de colaboración que te da una visibilidad para ese directorio que requiere además como roles la normativa, te va a dar una visibilidad de 360, todo es 100% web, vas a tener esa agilidad a la hora de la toma de decisiones que tanto se busca y que tan importante es en estas revisiones, ya que además estamos hablando de la clasificación de gestión de la entidad, con lo cual nos va a ayudar muchísimo en todo ese trabajo, tener un mejor control de los riesgos y asumir muchos menos de ellos y muchas menos sanciones y tener un mejor control del cumplimiento. Todo ello, sin duda, y a través de una plataforma y con el sentido que tienen los sistemas de continuidad, de ciberseguridad, todos los ataques que se están produciendo prácticamente a diario, pues nos va a ayudar a ser mucho más resilientes también y estar mejor preparados ante esas situaciones o incertidumbres que nos puedan llegar a ocurrir. Sin duda alguna, dotaros de una solución como Global Suite es proporcionar músculo a vuestro negocio, con lo cual esperamos, en cierta manera, ayudaros en ese sentido.
Y luego, además, pues tenemos establecido un análisis de retorno de inversión, un ROI, donde hablábamos del tema de los recursos o el personal que estabais dedicado a esta implantación. Apoyaros en Global Suite supone, sin duda alguna, una optimización de vuestro tiempo. Vais a evitar esa gestión duplicada. A todos aquellos que indicabais que lo gestionabais de manera no integrada, es sin duda alguna seguro una forma de optimizar trabajo si lo lleváis a cabo en esa forma integrada y evitar esa duplicidad de esfuerzos. Tenemos el estudio realizado a nivel del retorno de inversión, que está en torno al 314%. Invertir en una herramienta, sin duda alguna, tiene un coste, pero el coste que te supone o lo que reduces a nivel de costes de la dedicación que realizas a mantenerlo actualizado, tus documentos, de la dedicación de elaborar reportes, de la dedicación de mantener actualizada tu matriz de riesgos, todo eso se simplifica gracias a las funcionalidades de la herramienta y sin duda alguna pues llegas a obtener ese retorno de la inversión. Y además una optimización en ese rendimiento anual, gracias a esa eficiencia en los recursos, como digo, o esa constante necesidad que tenéis las entidades financieras o cualquier otro tipo de entidad que tenemos, que es en la realización de informes o reportes. Habéis visto cómo os mostraba Martín con todo ese tema de Power BI, explotado a partir de la información de Global Suite, lo sencillísimo que es tener esos reportes con la información totalmente actualizada. Con lo cual, bueno, pues esperamos haberos despertado ese interés en llevar a cabo una estrategia de GRC en donde dé cumplimiento a todos esos requerimientos que tenéis que llevar a cabo sin duda alguna a través de vuestras plataformas, o sea, a través de vuestras organizaciones, de la gestión que tenéis que llevar a cabo en el día a día y que pues podáis optimizar ese trabajo a través de la plataforma de Global Suite. Con lo cual, bueno, no cabe, o sea, no hay duda de que os invitamos, por supuesto, a que si queréis conocer un poquito más de nuestra solución. Hay muchos de los asistentes conocéis a nuestro canal o nuestros diferentes canales partners que os han invitado a participar en este webinar, con lo cual os invitamos a que también podáis profundizar mucho más en conocer más Global Suite a través de ellos, como os decíamos. E igualmente, bueno, pues con nosotros que estaremos encantados también de derivaros a través de ellos y de daros a conocer mucho más nuestro producto. Así que nada, agradezco mucho también la presentación de Martín y vamos, si os parece, con el turno de consultas que podáis tener para daros respuesta a cada una de ellas. ¿Vale? Bien, bueno, en primer lugar, Martín, nos comentan si, aparte de toda la gestión y de cumplimiento de la RAN que hemos podido ver, si en cierta manera la entidad está certificada en normativas como la 22.301 o la 27.001, si se puede llevar también esa gestión integrada a través de la plataforma. Sí, justamente, al final un punto clave es ese, que cada vez tenemos más regulaciones o incluso por terceros queremos cada vez estar más certificados o seguir una serie de buenas prácticas y la herramienta nos va a permitir dar cumplimiento a cualquier normativa, ya sea internacional, ya sea sectorial o enfocada por este ente regulador o buena práctica que queramos seguir. Entonces no habría problema en llevarla, gestionarla, incluso evitar esas duplicidades, tener un control que sea transversal a todas esas normativas que comparten el requisito. Entonces no habría mayor problema. Ok, muchas gracias. Por otro lado, nos consultan que hemos comentado lo relativo a las 3 líneas de defensa y que, por lo tanto, si la herramienta a nivel de roles permite definir un rol para cada una de las líneas, de las 3 líneas de defensa. Ok, sí, justo en ese sentido también la herramienta nos permite llevar esa gestión, esa segregación de funciones, esos roles o responsabilidades y además nos permite sincronizarlo con el directorio activo. Pues cada vez las compañías pues van cambiando el personal, van cambiando la estructura. A tenerlo de manera integrada es mucho más sencillo estar siempre actualizados y ante cualquier cambio pues nosotros definiremos esos equipos, esos roles, esas dependencias y simplemente adaptándolos será de manera transversal para toda la solución. Entonces sí que podríamos ir modelando esas 3 líneas de defensa, esos equipos y luego pues enviar las encuestas a la primera, que hagan las revisiones la segunda línea de defensa y por supuesto pues las auditorías por la tercera línea. No habría problema. Ok, en lo relativo a las encuestas nos consultan si hay alguna limitación en cuanto al número de encuestas que pueden ser enviadas para actualizar la matriz de riesgos.
Sí, justo no, en ese punto no existe ningún limitante, entonces es muy útil porque la herramienta nos permite enviar encuestas de manera masiva, nos permite enviar a cualquier área de la compañía, incluso también derivado de alguna de las normativas que nos pide enviar una serie de requisitos a nuestros proveedores y que nos completen si efectivamente ese formulario, cómo están respecto al propio formulario, lo podríamos hacer a través de las encuestas, es decir, se lo podemos enviar a cualquier persona que queramos, interna o externa, y sin ningún limitante en ese sentido. ¿Vale? Ok, por ahí nos consultan, que si quieres esta la contesto yo, que si ante un cambio regulatorio actualizamos el sistema. Sí, efectivamente la herramienta ahí permite o realmente la tenemos bajo un ciclo de mejora continua, donde ante unos cambios normativos, bien de la RAM, bien de normativas ISO en la que nos basamos, pues ahí estamos pendientes de esas mejoras o de esas necesidades que se pueden tener y de ahí pues actualizarlo y que en las nuevas mejoras se tengan disponibles. ¿Vale? Por otro lado, nos preguntan cómo es el modelo de distribución del producto. ¿Vale? Ahí contesto yo si quieres también, donde bueno, la solución la ofrecemos tanto en la nube a través de modalidades SaaS o de SaaS privado que denominamos y por otro lado también tenemos la modalidad on-premise donde lo podemos instalar en vuestros servidores. A la solución se puede acceder tanto en un modelo de suscripción anual, donde todos los años se paga la misma cantidad y se tiene incluido todo el soporte y las actualizaciones, o se puede adquirir también como una licencia perpetua en función de los usuarios que se necesiten para tenerla para siempre y luego pagar simplemente una pequeña cantidad en lo relativo al mantenimiento y a las actualizaciones o al soporte para seguir teniéndolo. ¿Vale? Por otro lado, nos preguntan si es posible generar reportes e integración con Power BI. ¿Vale? Si quieres ahí contestar, lo mostraste también. Sí, justamente la herramienta ya viene por defecto con una serie de posibilidades orientadas a informes. Por supuesto, permite descargar toda la información de prácticamente la totalidad de opciones que tiene la solución en Excel, en Word, etcétera. Pero adicionalmente, pues un poco para potenciar todos esos informes o reportes, normalmente a la dirección, nosotros solemos proponer proyectos orientados a esa integración junto a Power BI. Herramientas de Business Intelligence que con la información que obtenemos de Global Suite, pues nos permiten de manera muy fácil el poder alimentar una serie de paneles a medida y que sean totalmente configurables. Entonces, la verdad que nos da muchas posibilidades de adaptarlo a la necesidad del cliente. Muy bien. Por otro lado, me indican que qué tengo que hacer para obtener una cotización del software. Vale, pues ahí es sencillo. Al final, bueno, pues si vuestra invitación ha venido a través de un canal de partner, pues que al propio partner le podáis solicitar la necesidad concreta o particular que podáis tener. Y por otro lado, pues si no tenéis conocimiento de cuáles son nuestros partners, nos podéis contactar directamente a través de nosotros, a través de nuestra página web, globalsuitesolutions.com, para que os podamos poner en contacto con alguno de nuestros canales y así daros respuesta a la necesidad que podáis tener. ¿Vale? Pues creo, a ver, creo que he contestado a todas las consultas. No sé si me ha pasado por ahí alguna. No, creo que con eso ya estarían todas. Ah, no, mira, por aquí había otra que me preguntaban también por las referencias o clientes que tenemos a día de hoy en el mercado chileno. Bueno, ahí respecto a Chile, pues ya venimos trabajando con diferentes entidades, por ejemplo, pues relacionadas al final con este tema Nexus, que además nos acompaña también hoy aquí, ya está trabajando con nuestra solución, también con Fondo Esperanza, con otro tipo de otros sectores, como por ejemplo, pues es el caso de SAESA también, del sector energético en ese sentido, con lo cual, bueno, al final tenemos diferentes clientes de diferentes sectores que utilizan la solución. La Cámara de Comercio de Santiago, creo que también incluso también estaban por aquí hoy presentes en nuestro webinar, empresas COPEC, o sea, al final hay de diferentes rubros, aunque como habéis visto hoy o de diferentes sectores lo hemos querido centrar principalmente a todo lo relativo a esta normativa RAN, pero eso no quiere decir que otro tipo de negocios, que también he visto que algunos se habían inscrito como interés, pues también se puede cubrir perfectamente con necesidades de los diferentes sectores. ¿Vale?
Por tanto, bueno, con esto creo que habríamos concluido con todas las consultas. Así que nada, ya simplemente agradeceros nuevamente, agradecer a Martín por la presentación, por supuesto, agradecer a los partners que también están presentes en el webinar, que han querido impulsar también esta iniciativa que como fabricante hemos querido llevar a cabo, cómo podemos extraer de lo que es nuestro producto el cumplimiento hacia un vertical, como son estas normativas de la CMF, y que pues lo podáis ver aterrizado a vuestra necesidad particular para que una herramienta y sobre todo el impulsar o implementar una estrategia de GRC os puede ser muy positivo en vuestras organizaciones. Así que nada, esperamos que os haya gustado y nada, os invitamos a que sigáis también nuestra página web por diferentes iniciativas como esta que vamos llevando a cabo o que vamos abordando. Así que nada, muchas gracias a todos y un saludo. Muchas gracias, Javier. Saludos.